Buen día, en este video acercamos las características principales del cultivo de zanahoria, un cultivo del cual consumimos su raíz y lo podemos realizar durante todo el año. La zanahoria, como decíamos, es un cultivo de raíz que se aprovecha su raíz y tiene las características de que contiene muchísimos nutrientes, muchísimas propiedades nutritivas, principalmente vitaminas, con calcio, hierro, fósforo, que bueno, hace de la zanahoria una hortaliza altamente requerida y muy consumida en nuestras dietas. En cuanto a las características de sus requerimientos de clima y suelo, podemos decir que, como todo cultivo de raíz, requiere de un suelo que esté bien trabajado, que tenga una buena estructura, que sea suelto, que también tenga buena capacidad para retener el agua necesaria y que pueda drenar aquella que esté en exceso. Con respecto a la temperatura ambiental para su crecimiento, tiene una temperatura óptima que oscila entre los 8 y 20 grados centígrados. En cuanto a la temperatura del suelo para la germinación, podemos decir que se encuentra entre 8 y 28 grados centígrados. Y es un cultivo que tolera moderadamente las heladas. La zanahoria es un cultivo que lo podemos sembrar dependiendo de sus variedades en todo el año. No obstante, la época de siembra más conveniente se encuentra en la primavera temprana y el verano temprano. Es una siembra que la podemos realizar en asiento, es una siembra que se hace en forma directa, con una densidad aproximada entre 4 a 5 gramos de semilla cada 4 metros de surco. En cuanto a la profundidad, sabemos que es una semilla pequeña, por lo que hay que sembrarlo a una profundidad de entre 6 a 7 milímetros. Recordemos que siempre decimos que la profundidad es el doble del tamaño de la semilla. Como es una semilla tan pequeña, esa es la profundidad adecuada, para lo cual también a veces se dificulta el tapado con tierra en forma pareja. Una de las estrategias que podemos adoptar es tapar la semilla con un poquito de paja de pasto, con acerrín, con paja y estiércol que ya esté estabilizado. Eso nos facilitaría la cobertura de la semilla y una buena germinación. Es una especie que se adapta muy bien a la siembra en hileras anchas o también en camellones entre 20 a 30 centímetros. En caso de que hagamos una siembra muy densa, debemos proceder al raleo, a extraer las plantas para poder distanciar más una de otra y así permitir que las raíces se desarrollen. Y tenemos que considerar que una densidad adecuada en este momento hablamos de 300 plantas por metro cuadrado. Hablábamos hoy de que la época de siembra también se encontraba durante todo el año y dependía de las variedades. Dentro de las variedades, dos de las más importantes, de las más conocidas que tenemos o disponemos en nuestra huerta familiar, es Chantenay, que la podemos sembrar durante todo el año, y otra es Criolla Inta, la cual podemos sembrarla en verano-otoño. Dentro del cuidado de los cultivos tenemos que considerar los controles de malezas, de especies que van a competir por sus nutrientes, por la disponibilidad de agua, por el espacio, por un buen desarrollo radicular, por luz. Entonces debemos proceder a carpidas sucesivas que nos permitan eliminar estas plantas que no son de zanahoria. También es muy importante tener en cuenta el riego y en relación al riego podemos decir que es muy importante mantener desde la siembra hasta que la planta emerge del suelo, hasta que germina y emerge del suelo, mantener siempre la tierra húmeda. En verano es conveniente cubrir los tablones con pasto seco para evitar la evaporación excesiva de agua y permitir así una germinación más rápida y pareja del cultivo de zanahoria. Una germinación y una emergencia, ¿no? Hasta que vemos la segunda hoja verdadera, debemos regarlo con una frecuencia aproximada de entre 2 y 3 veces por semana. Para luego, a partir de estas dos hojas, cuando la raíz de la zanahoria empieza a alargarse,
disminuir un poquito el riego, esta frecuencia de riego, a una vez por semana para inducir a la planta, para estimular a la raíz de la planta que busque agua hacia abajo. Entonces con este método lo que vamos a obtener es que la raíz de la planta se alargue. Este periodo dura aproximadamente 7 semanas desde la siembra, y también lo que vamos a tener en cuenta acá es nuevamente la estructura del suelo, ¿no? Deseamos que la zanahoria se desarrolle en profundidad, para lo cual tenemos que tener suelos laboreados en forma profunda, con suelos sueltos, que la raíz no encuentre impedimentos físicos para su desarrollo. Luego de este periodo de alargamiento de la raíz, empieza el periodo de engrosamiento de la raíz. Entonces ahora esa raíz va a necesitar acumular agua, entonces también aumenta los requerimientos de agua. Entonces volvemos a regar con la misma frecuencia que al principio, de 2 a 3 veces por semana, con la cantidad adecuada para que no se produzca un estrés hídrico en este momento. Vamos a llegar al momento de cosecha de la zanahoria aproximadamente entre 60 y 90 días desde la siembra, dependiendo de la época de siembra que hayamos hecho el cultivo y las condiciones en las cuales se haya desarrollado ese cultivo. Pero podemos decir que en términos generales, en 60 a 90 días vamos a tener el cultivo listo para la cosecha. Para este trabajo, para esta acción de cosecha, comenzamos a cosechar las raíces de zanahoria que se encuentran más desarrolladas, dejando en el cultivo aquellas que aún tienen un desarrollo incipiente. Esto se hace porque luego podemos realizar cosechas posteriores, sucesivas, habiendo permitido que esas raíces continúen con su desarrollo. Recordemos en la filmina anterior que estábamos hablando de un periodo de alargamiento de la raíz que ya ha sucedido y que luego viene el periodo de engrosamiento de esa raíz. Entonces, dejándole espacio, podemos dar tiempo a que esa raíz se engrose y luego realizar cosechas sucesivas. Bueno, con esto hemos llegado al final de los cultivos que podemos realizar durante todo el año, así que seguiremos con otros cultivos y con este curso de huerta familiar. Muchas gracias y esperemos que haya sido de utilidad.